Y antes de ir al texto bíblico, quiero que oremos, presentemos nuestro corazón, nuestra mente a Dios, para que esta palabra dé mucho fruto y ese fruto permanezca. Y que Señor, aquí estamos para ti, estamos anhelando tu palabra, así como un siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti nuestra alma. Tenemos sed de ti, Señor, tenemos hambre de ti, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oramos para que nos des un corazón receptivo y para que tu amor derrita todas las durezas de nuestro corazón en este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje de hoy tiene un título que es comparación eficaz. Sabemos que hay comparaciones, ¿ya?, que pueden ser un poco pesadas, ¿no?, u odiosas o inútiles, ¿no? Distintos tipos de comparaciones. Y hay otra que yo te voy a presentar hoy que es eficaz, es buena, ¿sí? Bueno, pensemos, antes de ir al texto que vamos a leer Jonás 4, que estamos en la última parte del mensaje, pensemos en algunas de estas comparaciones medias quizás complejas. Una de estas es, supongamos que vamos a hacer un partido de fútbol aquí entre los hermanos, ¿ya? Y uno de nosotros se cree Lionel Messi, ¿ya? Y dice, no, yo soy como Lionel Messi, ¿sí? Yo soy. A ver, ¿alguno se considera como Lionel Messi? ¿Cómo sería esa comparación? Sería loca, ¿no? Le diríamos, pero pará, a ver, dale, domina unas 30 veces seguidas. Ni siquiera haríamos 10, ¿no? Por lo menos no aquí, no nosotros. Sería una comparación un poco absurda, ¿no? Quizás hay otra comparación que puede ser tóxica, que es cuando nosotros nos comparamos con lo que publican las otras personas en redes sociales, especialmente cuando sabemos que lo que la gente suele publicar es lo más bonito de su vida, y no, no sé, la rabieta que tuvo el hijo, no lo publica eso, ¿no es cierto? Pero publica la foto ideal, ¿no es cierto? Entonces nos comparamos con, uy, pucha, ¿por qué no tengo eso que tiene la otra persona? Y nos comparamos, ¿no es cierto? Y por ahí puede ser una comparación tóxica porque es irrealista por un lado y por otro lado porque no se funda en el contentamiento, ¿no es cierto? Aunque también es bueno anhelar cosas mejores, pero bueno, depende de la intención del corazón, ¿no? Esa sería una comparación tóxica. Hay otra comparación insana, ¿sí?, que vendría a ser cuando nosotros miramos, como se dice, el pasto del vecino es más verde. Siempre el pasto del vecino es más verde, más bonito, está mejor podado. Los dos tenemos pasto y puede estar cortado los dos bien, pero el del vecino es más verde. O el trabajo de mi compañero, escucha, ¿por qué lo están promoviendo si yo debería? Entonces puede ser que caigamos en celos, en comparaciones que no son sanas, ¿no es cierto? Y que quizás depende de la intención del corazón. Porque por ahí podemos compararnos con alguien que admiramos, pero para crecer. Por ahí puede ser, pero en general no es así. En general es más bien para quizás codiciar algo que tiene el otro. En general no son comparaciones que nos ayuden, ¿no es cierto? Pero hay una comparación que sí, y la vamos a encontrar en el libro de Jonás, capítulo 4. Esta va a ser la comparación eficaz, ¿ya? Y la comparación es que comparemos la gracia de Dios que hemos recibido a través de la cruz de Cristo. Comparemos eso. ¿Cuánto ha sido eso que hemos recibido del Señor? ¿Ha sido poquito? ¿O ha sido como cantábamos al principio? Así como hizo alejar el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Entonces, ha sido demasiado lo que hemos recibido. Comparemos eso con lo que Dios nos llama a amar también. Entonces, esa es una comparación eficaz. Vamos a leer entonces Jonás capítulo 4, versículo 1. Y dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Paréntesis. ¿Qué hizo enfurecer a Jonás? Contexto, que Dios dijo que había dicho que se arrepintieran, que venía un juicio, ¿no es cierto? Pero ellos se arrepintieron. El pueblo de Nínive se arrepintió.
y no se cumplió, entre comillas, lo que Jonás había dicho. Y entonces, como no se cumplió eso, que Dios, por lo tanto, había perdonado, o sea, había desistido de ese juicio, dice, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer, así que oró al Señor de esta manera. Y lo voy a leer enojado porque Jonás estaba enojado, ¿ya? ¡Oh, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, ni bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Estaba enojado, ¿no? Entonces, dice así, Dios se acerca y a diferencia de nosotros, que si alguien nos habla así, nosotros nos enojamos, ¿no? El Señor viene con un amor y una dulzura tan especial y dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad y allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, ojo, mira qué lindo el Señor. Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera la planta y se marchitó. Versículo 8. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Seguía embroncado. Pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Ahora le agrega, ¿por la planta? Claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. Versículo 10. El Señor dijo, tú te compadeces por una planta. Sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su mano, su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y curiosamente, ahí termina el libro, como en suspenso, ¿no es cierto? Ahí termina. Bueno, entonces vamos a hacer algunas observaciones para que podamos entender por qué esta comparación de misericordia de Dios con la nuestra es eficaz para ayudarnos a ser más como Cristo Jesús. Entonces, la primera comparación es comparación del corazón, ¿ya? Comparación de intenciones del corazón. Entonces dice el principio de este mismo capítulo que dice que Jonás está enojado porque Dios cambia de parecer, ¿sí? En el sentido de que si ve arrepentimiento el Señor escucha, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jonás no había predicado arrepiéntanse? Porque no. Había dicho, en 40 días Nínive va a ser destruido. O sea, era un profeta embroncado, ¿no? Siempre estaba embroncado porque les predica con bronca. Nínive va a ser destruida. Entonces Dios no destruye a Nínive porque ellos se arrepienten y Jonás también se vuelve a enojar porque Dios no había destruido a Nínive. Entonces está enojado. ¿Por qué? Porque dice el texto, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Sí? Esto es un eco de lo que Dios había revelado a Moisés en relación a su nombre. Había dicho, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Entonces, cuando vemos la gloria de Dios, vemos que Dios es bueno. Y Jonás está enojado. ¿Por qué está enojado? Porque él quedó como falso profeta. ¿Sí? Está enojado. De hecho, esta intención, en la Nueva Traducción Viviente, este versículo 3, traduce esta intención así. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Se entiende? Entonces está enojado. ¿Por qué? Porque hay un ídolo del corazón en Jonás. ¿Sí? ¿Cuál sería este ídolo del corazón? Que importa más lo que dirán los demás. Entonces el ídolo del corazón es que no importa lo que dice Dios, de hecho estoy enojado con Dios por perdonar. Importa más lo que dirán los demás. Tengo al hombre como mi Dios, al ser humano es mi Dios y Dios no es mi Dios. Es un ídolo del corazón, eso es una idolatría. Entonces, ¿qué es lo contrario de esto?
Lo contrario es estar dispuesto a perder la reputación como un costo de obedecer a Dios. ¿Sí? Es más, estar dispuesto a que todo el mundo se te vaya en contra, como el profeta Jeremías. Y Dios le dice, anda, predica, y nadie te va a escuchar. Es más, el profeta lo echan en un pozo y queda ahí, estaba, pero mal, ¿no? Pero obedeció a Dios. Sería un contrario, ¿no? Una contracara del profeta Jonás. Y la mayor contracara de todas las contracaras es Jesús mismo. Porque Él colgó en una cruz y estuvo dispuesto a que se burlaran de Él. Y entonces dice Mateo 27, para que tengamos esta comparación eficaz, sea nuestra comparación máxima con Jesús. Dice Mateo 27, 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿No? Suena como una burla eso, ¿no? Se están burlando del Señor. Y entonces, la comparación sería esta, que importa lo que dice el Padre a una costa de lo que dirían todos los demás. Jesús está obedeciendo al Padre a morir por nosotros. Y entonces, eso es lo que importa más. ¿Y qué dice el Padre de su Hijo? Lucas capítulo 3, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Estoy muy complacido con su vida. Convertirse al Señor significa estar dispuesto a perder tu reputación. Es más, en algunos lugares tenés que estar dispuesto a perder tu familia y a ser expulsado de tu familia. ¿Sí? Hay una historia que leí esta semana de una mujer en Irán que era de su familia, era del Islam, y esta mujer se convierte al Señor, se llama Somayé, no sé si es su nombre real, porque, bueno, es la iglesia perseguida, ¿no?, en este país, pero su esposo, al enterarse de eso, rompió su certificado de nacimiento como una seña de que rompían con su identidad. El servicio secreto fue a su casa buscando libros cristianos. El esposo también la golpeó por convertirse al cristianismo y empezó a sufrir persecución. Y la llaman un día también del servicio secreto iraní y le dicen, sabemos todo lo que estás haciendo, sabemos esto, esto, esto y esto. Y ella tuvo que huir de su familia porque la estaban persiguiendo. Como dice Jesús, los enemigos serán los de su propia casa. Y en algunos lugares, si tú quieres seguir a Jesús, literalmente tienes que perder todo. Todo, todo. Tu trabajo, tu familia. No porque tú quieras, sino que porque sos expulsado de ese sistema. No aceptan que te conviertas al Señor. ¿Y te suena esto a algo parecido a lo que dice Jesús? Dice, mira, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Se entiende, no? Entonces, este es el llamado de seguir al Señor. Y vamos a comparar algo más. Jonás dice lo siguiente: Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Compara eso con esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué es una cruz? ¿Para qué servían las cruces de esa época? Era un método de tortura. Para morir. Para morir. Es como Jesús diciendo, hay que morir cada día. De hecho, el apóstol Pablo decía, yo cada día muero. ¿No? Entonces, aquí está la comparación. Jonás dice, prefiero morir que seguir viviendo. Jesús dice, si quieres seguirme, tienes que morir cada día. O sea, para vivir su vida es necesario morir cada día. ¿Sí? Una está basada en el ídolo de lo que dirán los demás y en el orgullo. Prefiero morir antes que quedar como falso profeta. Esa es una, ¿no? Y la otra es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y voy a morir a mí mismo para hacer tu voluntad. ¿Se entiende la comparación ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, amén. Ahora, ¿a qué te está llamando Dios hoy a vos a morir? ¿Ya? Porque Dios a cada uno de nosotros nos está llamando a morir a algo, a morir a nuestro orgullo, a morir al ídolo del que dirán los demás, nos está llamando a morir a las comparaciones que son absurdas.
en pos de seguir al Señor con todo nuestro corazón. Pero la transformación sigue, porque recuerden que Jonás mismo, Dios está trabajando con su vida, así como Dios trabaja con la nuestra. Y la siguiente comparación eficaz, digamos, es comparar sentimientos, ¿ya? Quiero que hagamos una lectura de las emociones, porque Jonás está enojado, bien enojado siempre, ¿no? Pero después se alegra mucho. ¿Por qué se alegra? A ver si recuerdan. Por la planta. Y la planta muere. ¿Y qué pasa? Se vuelve a enojar, ¿no? Es como una montaña rusa, es una... No, ¿cómo se dice aquí esto? Montaña rusa, ¿no? Sí, se dice así. De emociones, ¿no? Jonás. Pero es porque Dios quiere trabajar con su corazón. Dios empatiza, ¿no? Y la verdad es que aquí hay algo clave, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos decimos que no hay que caminar por emociones, sino por convicciones, ¿cierto? Y amén a eso, ¿cierto? ¿Lo crees? ¿Crees que hay que caminar por convicciones, no por emociones? Bien. Pero eso no significa que las emociones no importen, ¿no es cierto? Significa más bien que nosotros caminamos por fe, pero Dios transforma nuestras emociones, nuestro sentir, transforma nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra manera de sentir, nuestros afectos. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Lo cantamos recién, ¿cierto? Queremos tener los afectos de Dios. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo empecé a leer, todavía no lo termino, pero ya me encantó. Es un libro de Jonathan Edwards, un libro que tiene sus años. Se llama Afectos Religiosos, ¿ya? Quiero leer un pedacito de la introducción acerca de por qué es importante que Dios transforme nuestros afectos, nuestras emociones, ¿sí? Porque Dios y la fe también involucra todo tu ser, incluso tus emociones. Dice, así se llama el título, la religión verdadera tiene mucho que ver con las emociones, ¿ya? Ahora, religión verdadera en una connotación negativa, perdón, positiva lo uso aquí, como podríamos traducir el cristianismo verdadero, ¿ya? Tradúzcanlo así para que se entienda bien. Dice, ¿quién puede negar que la verdadera religión tenga como ingrediente fundamental las emociones, esas acciones vigorosas y enérgicas de la voluntad? El cristianismo verdadero que Dios requiere no consiste de emociones debiluchas, pálidas y sin vida que escasamente logran desalojarnos de la apatía. En su palabra, Dios insiste en que seamos serios, espiritualmente enérgicos, teniendo nuestros corazones vigorosamente comprometidos con el cristianismo. Tenemos que ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Romanos 12, 11. ¿Sí? O sea, sí, Dios nos llama a tener afectos de acuerdo a su corazón, ¿ya? Y entonces, en este mensaje, ¿ya? Yo quiero hacerte una invitación especial. Mientras vos estás escuchando este mensaje, de alguna manera estés también orando esto que cantábamos recién. Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Quiero que hagas como un trasplante de corazones, ¿no? Trasplante de afecto. Quiero sentir como vos sentís, ¿ya? Aquí está la diferencia de si este mensaje solamente te informa, ¿ya? Solamente llega a tu mente, o realmente desciende también con tu mente al corazón. Y aquí está entonces una de las claves. Jonás está siendo incomodado, ¿ya? Y Dios también quiere incomodarnos a nosotros a través de esto. ¿Qué pasa si yo vengo acá y tengo, supongamos que una herida en el brazo, y una herida que se ve fea, y viene alguno de ustedes y me dice, yo soy médico? Yo le digo, bueno, voy a confiar en vos que sos médico, ¿podrías sanar mi herida? Sí. Y el médico va a empezar a tocar la herida, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué voy a sentir? Un dolor, ¿cierto? Dios es tu médico. Su palabra sana. Hasta que no digamos, sí, tengo una herida, no vamos a permitir que Él toque esa herida. Y si Él la toca, va a empezar a incomodar. Te pregunto, ¿te está incomodando cuando escuchas la palabra, no solamente hoy, ¿no? Sino cada vez que escuchamos la palabra, ¿te incomoda algo o no? Yo creo que Dios nos llama a que sí nos incomode. Porque Dios le pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Lo incomoda eso a él o no?
sí. De hecho, ¿qué le responde? Sí. Hasta el punto que le dice, sí, me muero de rabia, le dice, ¿no? O sea, le incomoda que Dios lo esté tocando la herida de su orgullo. Ahora, ¿cuál es tu herida? ¿Qué es eso que Dios te está diciendo? Haces bien en, y ponle tú, completa esa oración. Haces bien tú en enojarte tanto con tu hijo tan rápido, con tu esposo, con tener ese celo que tienes con compañero de trabajo. Completa la oración. Haces bien en, complétala porque Dios quiere tocar esa herida hoy. Y va a seguir tocando esa herida para sanarla. No para dejarte así, ¿no? Un buen médico te puede incomodar, pero no es para incomodarte, es para sanarte. Y Dios te quiere sanar. Entonces, Dios le pregunta esto a Jonás. Y Dios no tiene problema con que Jonás exprese su emoción, porque Dios no le pregunta, ¿haces bien en enojarte? ¿Ya? Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? ¿No? Entonces, el problema no es el enojo en sí, ¿ya? Sino el problema es cuando nosotros somos controlados por el enojo, que es distinto, ¿no? La emoción es una respuesta, digamos, físico-química de nuestra alma, de nuestros pensamientos, al ambiente, ¿no? El tema no es ese, el tema es qué hacemos con eso, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vos vas en la carretera y de pronto estás manejando y el vidrio se empieza a empañar, ¿no? Más o menos así como la imagen que se va a ver ahí. Cuando nosotros nos empezamos a enojar es como cuando se nos empieza a nublar la visión, ¿ya? Cuando el enojo empieza a subir, empezamos a perder el uso de la razón a veces, ¿no? Somos controlados más por el impulso, pero es gradual, ¿no? Es gradual. Es como que el vidrio se empieza a ver así borroso. ¿Qué haría un buen conductor si empieza a pasar eso? Empieza a bajar la velocidad, ¿qué más? Tratar de limpiar. Bien, bien, a ver, hay algo más que yo veo a los buenos conductores que hacen. Prender el aire. Prenden el aire y ¿qué empieza a pasar? Lo que se ve en la siguiente imagen. Se empieza a despejar y se empieza a ver bien. Bueno, eso es como cuando Dios le pregunta para hacerlo reflexionar. Es como que Dios le esté preguntando, ¿haces bien en manejar tan rápido? Le está diciendo como, Jonás, baja la velocidad un poco. Baja la velocidad, yo te quiero hacer reflexionar. Y mira cómo Dios trata con él, a través de preguntas. ¿Y cuáles son estas preguntas? Se ven aquí en la siguiente imagen. Jonás primero expresa su emoción. Dice, te suplico que me quites la vida, versículo 3. Prefiero morir que seguir viviendo. Que seguir viviendo así. Y Dios le responde, tienes razón en enfurecerte tanto, ¿ya? O sea, le da espacio al enojo, pero le pregunta, en el fondo le está diciendo, ¿está bien que tu enojo te controle a vos? ¿Ya? Le está preguntando eso en el fondo. ¿Sí? No es para tanto, o sea, tranquilo, conversemos, ¿no? Bueno, después sigue un diálogo y vamos al versículo 8, porque esto se repite. Jonás le vuelve a decir, prefiero morir que seguir viviendo. Le vuelve a repetir lo mismo. Pero esto después de que sucedió lo de la planta. La planta creció, se secó y Jonás se vuelve a embroncar y dice lo mismo. Entonces Dios le agrega, tienes razón en enfurecerte tanto por la planta. Le agrega por la planta, ¿no? O sea, lo está haciendo reflexionar más profundo, ¿sí? Más profundo. No en la superficie, sino más profundo. Y Jonás le dice, claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. ¿Sí? Entonces, 2 veces Jonás dice que quiere morirse, 2 veces Dios le pregunta si tiene razón en enfurecerse tanto, y Jonás concluye diciendo así como, queriendo ponerle un punto final, sí, y como algo así como, deja de preguntarme. Sí, o sea, está muy enojado. ¿Estás captando la temperatura del ambiente? Jonás está muy enojado. Bueno, el Señor no tiene problema ni siquiera con que nos enojemos mucho mientras vengamos a su presencia. ¿Cierto? Porque somos seres humanos. Pero Él quiere que traigamos eso a su presencia. ¿Sí? No, esto no es de que
ya, no puedo venir a Dios con este enojo. No, al revés, ven a Dios con tu enojo, con tu rabia, con tus celos, con la emoción que sea. No la escondas, pero tráela a Él, porque Él quiere trabajar, Él quiere sanar la herida y Él quiere hacerte algunas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cura para esta situación de Jonás? Porque Dios, al preguntarle estas cosas, lo está haciendo reflexionar en algo más profundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ahora Jonás transformar su sentimiento de falsa injusticia, de hipocresía y de orgullo? Y Dios, con estas preguntas, lo que quiere decirle a Jonás es que la respuesta está en la gracia de Dios que rompe la lógica humana. Porque vamos a la última de las comparaciones. Comparación de misericordias. Vamos a comparar la misericordia que Dios ha tenido con la planta, con la comparación que ha tenido con Nínive. Vamos a pensar en esto, ¿ya? Dice, voy a volver a leer un poco lo que sucedió. Dice, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Mira esta imagen, qué linda, ¿no? Cómo se ve, imaginemos que habría sido algo así, ¿no? Parecido. Está recibiendo ese agasajo de parte del Señor. Pero para darle una lección, porque la planta se marchita cuando sale el sol y venía un viento que hacía que Jonás pareciera que se desfallecía y entonces vuelve Jonás a surgir este afecto. Prefiero morir que seguir viviendo, dice Jonás de nuevo. Entonces Dios hace esta comparación. Bueno, ¿no habría yo de compadecerme? Si tú tuviste compasión, digamos, amor por esta planta que en un día creció y murió, ¿no me habría compadecer yo de Nínive, de 120.000 habitantes, incluso de los animales? Que entre paréntesis, los animales, el rey había hecho que los animales ayunaran. Y Dios tuvo compasión de los animales también, ¿no? Entonces está comparando dos misericordias. Le dice, Jonás, tú tienes misericordia chiquitita, muy chiquitita, pero yo tengo una misericordia mucho, 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 mucho más grande. Entonces, es como que Dios le está poniendo un espejo para sanar su corazón. Porque Jonás está enojado. Acuérdate, ¿cuál era el ídolo? ¿Qué dirán los demás? El orgullo, ¿no es cierto? Porque decía, no, yo estoy quedando como falso profeta. ¿Cómo es esto? Entonces, Dios lo hace reflexionar a través de esto. Tim Keller tiene un libro que se llama El profeta pródigo y es sobre Jonás. Y es muy interesante porque ¿conocen la historia del hijo pródigo? Para quien que no la conoce, spoiler rápido, un papá tenía 2 hijos y el hijo menor le dice, padre, dame la herencia que me corresponde. El padre le da la herencia y el hijo menor se va, la malgasta, ¿ya? Y ahí hay una ofensa, digamos, doble, si se quiere. Primero, que le pide la herencia al padre, que era como decirle, papá, para mí vos estás muerto y me voy. Y segundo, que la malgasta, ¿no? Y después dice, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, podría estar en la casa de mi padre, por lo menos ser uno de sus trabajadores, de sus jornaleros. Y vuelve a la casa del padre, y el padre, en lugar de azotarlo, castigarlo por lo que hizo, dice, aquí está mi hijo que se había perdido, y prepara una fiesta grande, mata al becerro más gordo, le pone la ropa más limpia, y en eso que viene el hermano mayor, escucha la fiesta y dice, ay, pero ¿qué es esto? Se pone celoso y dice, mira, yo siempre te he servido, y aquí está este hijo menor tuyo que malgastó todo, tú hiciste una fiesta en su honor, y se puso celoso, ¿no? Algo parecido pasa aquí con Jonás. Entonces, Tim Keller usa esta imagen también de Jonás, que se parece, en este punto de la historia, se parece al hermano mayor. ¿Por qué? Porque también se pone, Jonás se enoja porque Dios perdone, ¿no? En un caso similar, en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor también se enoja. Se enoja porque el padre perdonó a su hermano menor. Y en los dos casos hay un enojo por la gracia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vas a perdonar así? Y ahí hay otro ídolo, el de la autojusticia o el de la religiosidad, el de creerse justo. Y a menos que reconozcamos nuestro pecado, no vamos a venir a Dios con confesión. Entonces necesitamos, en primer lugar, reconocer que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados,
De otra manera, no vamos a venir a Dios en arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo Nínive? Se arrepintieron, buscaron a Dios y Dios perdonó. Porque dice que sus atributos Jehová, lento para la ira y grande misericordia, ¿no es cierto? Dios es perdonador. Y entonces Dios está destruyendo estos ídolos porque quiere que su hijo, Jonás, viva más parecido a él. Dios quiere de nosotros santidad. Por eso la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Dios te acerca a Él y cada vez que nos acercamos más a Él, nos damos cuenta de nuestra necesidad más profunda de Él. Entonces, la elección de Dios sigue. ¿Por qué? Porque Jonás en el pez clamaba por la vida. Ahí Jonás se vio en aprieto, ¿no? Estoy aquí en el vientre de un gran pez, necesito ayuda, Dios, sálvame. ¿Recibe misericordia Jonás o no? También recibe misericordia. Bueno, en el pez clamaba por la vida, por la misericordia de Dios, pero en la tierra clama por su muerte ahora, debido a la misericordia de Dios, pero con los demás. Entonces Dios sí podía tener misericordia con él, pero de los demás no. ¿Se entiende? Entonces, el problema de Jonás no es digamos que se enoje, todos nos podemos enojar o tener emociones distintas. El problema es que él no se está considerando necesitado de Dios. Él no está trayendo sus emociones a Dios. Sí, Dios sí le sale al encuentro, Dios sí viene a él, ¿no? Pero hasta que él no rompa esa dureza de su corazón, hasta que Jonás no diga, ya bueno, Señor, sí, yo he sido terco. Y la verdad es que yo soy el pecador aquí. La verdad es que yo te necesito a vos. Hasta que nosotros no digamos eso de nosotros mismos, la verdad es que vamos a ser como Jonás también. Y no va a haber mucha diferencia entre Jonás y nosotros, hasta este punto. Y por eso la historia queda inconclusa. ¿Te diste cuenta cómo termina la historia? Termina como en suspenso, en punto suspensivo. ¿Ya? Pero yo te voy a decir, por lo que creo, que termina la historia así. Y es porque Dios te está invitando a vos a terminar la historia. Y en el fondo Dios te está diciendo, mira, vos sos como Jonás. Vos también tenés dureza en tu corazón. Tenés orgullo. Yo te estoy predicando esto, tengo mucho orgullo, muchas cosas que Dios tiene que trabajar con mi vida. Y si no te lo reconociera a vos también, estaría siendo más orgulloso todavía. El paso número 1 es decir, sí, Señor. La verdad es que soy pecador. Y tengo necesidad de vos. Aquí está mi herida. Mejor dicho, aquí está mi herida. Ven, médico de mi alma, ven, sana mi corazón. Aquí estoy. Por eso que creo que podríamos hacer un ejercicio interesante. ¿Ya? Quiero que imaginémonos que la historia sí termina. Y Jonás dice, a ver la siguiente imagen, Jonás está feliz. Imaginemos esto, no lo dice la Biblia, ¿ya? Pero imaginémonos que la historia termina diciendo, Señor, ¿sabes qué? Sí, tú eres perdonador, yo estaba siendo orgulloso. ¿Y sabes qué? Acepto tu misericordia por Nínive y acepto tu misericordia por mi vida. En la parábola del hijo pródigo pasa lo mismo. La historia queda como inconclusa y no se sabe si el hermano mayor entra a la fiesta o no. ¿Sabes que Dios te quiere hacer entrar a la fiesta? Dios quiere que entres a la fiesta. Dios quiere que recibas su perdón, pero para eso no sucede hasta que reconozcas eso. El Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y después el salmista dice, bueno, pero te declaré mi pecado, te declaré mi iniquidad. Y el Señor perdonó su iniquidad, perdonó su pecado, porque Dios escucha. Y Él te sale al encuentro, pero es necesario que vos le digas, sí, Señor, he sido terco y te necesito. Te necesito con todo mi corazón. Y hay una aplicación práctica que yo quiero compartirte hoy para que podamos nosotros poner en práctica esto en la semana también, ¿sí? Y me gusta pensar en esta palabra, ¿ya? Para que nosotros hagamos esta comparación eficaz, necesitamos recordar. Recuerda qué cosa. Si te falta paciencia con tus hijos, recuerda cuánta paciencia ha tenido Dios contigo, ¿sí? Porque la paciencia que
que Dios requiere de vos para con tus hijos es así. Pero la paciencia que Dios ha tenido con vos es de aquí hasta la cima del monte Everest. ¿Sí? Es más grande. ¿Te falta compasión por alguna persona? ¿No sientes compasión? ¿No ha tocado tus afectos eso todavía? Todavía está acá, pero no acá. Recuerda que si no hubieses recibido la compasión de Dios, como dice una canción conocida, serías como un pájaro herido que se muere en el suelo. O sea que vos y yo hemos recibido triplicadamente, al cubo, a la millonésima, más de lo que Dios requiere de nosotros para perdonar. Hemos recibido mucho más. ¿Te cuesta perdonar a esa persona? No la voy a perdonar. No, lo que me hizo es imperdonable. No. Cuando lo sienta recién, voy a perdonar. Error. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a vos? ¿Te ha perdonado un pecado? ¿2? Viniste a sus pies y perdonó todos tus pecados. Te perdonó todos tus pecados. Y yo sé que duele. Perdonar duele, porque te están tocando la herida. Pero ese dolor y eso que cuesta es el principio y es el paso de fe. Es el paso de fe. Es el paso de fe. Y entonces yo creo que Dios nos está llamando a venir ante sus pies y a reconocer, sí, Señor, yo he sido como Jonás, pero vengo a tus pies. Y sabes que cuando venís a sus pies, sos un profeta no solamente obediente, sino que con un corazón como el del Padre. Y yo creo que Dios nos está llamando a eso, a obedecerle a Él, pero con su corazón. A no solamente saber lo que Dios quiere que hagamos, porque Jonás sabía, sino a tener su corazón en nuestro corazón. Por eso quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos para responder al Señor, a esta palabra. Y vamos a seguir respondiendo al Señor. Ahí donde estás, preséntate al Señor en oración. Vamos a cantar una canción. Mientras charlas con el Señor. Señor, enséñanos a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Sí, Señor, te necesito. Te necesito y recuerdo cuánta misericordia, Señor. He recibido y es impresionante, no la voy a explicar. Es más de lo que puedo pensar. A pensar en la cruz de Cristo, todas las durezas de mi corazón, todas las resistencias van cayendo. Y yo quiero a ti, Señor, te quiero a ti, quiero a Cristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más entonces.
Por pasión.